Pues Geo es una de las materias más simples que hay aquí en Conamar. Y pues vamos a darle, este, bien, pues nada más la definición, geografía no significa, digo, a quien le hayan enseñado esto en la escuela, no significa la ciencia que se encarga del estudio de la Tierra, la geografía no es eso. La geografía es una ciencia que se encarga de la representación gráfica del planeta y más allá de la representación gráfica, la definición científica de geografía quiere decir que la geografía es la ciencia que se va a encargar de las interrelaciones, es decir, va a ser una relación entre el medio físico, biológico y humano. ¿Qué quiere decir esto? Como ustedes lo han llevado en su secundaria, en geografía ves diversos temas, no solamente ves como tal la estructura de la Tierra, en geografía tú puedes ver desde el relieve, llanuras, mesetas, montañas, puedes ver ríos, puedes ver factores bióticos, puedes ver factores abióticos, flora, fauna, etcétera, pero también ves países desarrollados, países subdesarrollados, actividades económicas. ¿Qué quiere decir esto? Que la geografía no solamente se va a encargar de un área en específico, sino se va a encargar de varias áreas. Va a tratar de establecer relaciones entre las tres áreas, es decir, cómo en el medio en el que se desenvuelve el hombre va a tener una repercusión tal vez en el factor físico o en el factor biótico. Ejemplo, un ejemplo claro es la ciudad, es decir, hay mucho hombre. ¿Cómo afecta eso de que haya mucho hombre en un espacio? Totalmente va a afectar el medio físico, es decir, ¿cómo es nuestro medio físico? Pues todo está pavimentado, lleno de edificaciones, casas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría si no hubiera tantos asentamientos humanos o no hubiera tanta gente? Pues tal vez seríamos un medio rural, ¿no? Este, Grandes espacios, flora y fauna abundante, vegetación, inclusive las actividades, ¿no? ¿Qué actividad se lleva a cabo por ejemplo, en un medio rural, actividades como la ganadería, la agricultura, mientras que aquí en las ciudades, pues principalmente la actividad que se lleva a cabo es la industria. Bien, etiológicamente, aquí está abajo, proviene del griego geos, o gea, como dice ahí, y de grafos o grafis, que quiere decir descripción. Prácticamente la geografía etiológicamente se refiere a la descripción de la Tierra. Por eso les decía, la geografía no es la ciencia que estudia la Tierra, no, la geografía va a ser descripciones acerca de la Tierra. Bien. Para empezar a estudiar la geografía tenemos que entender esto que se llama, o vamos a entender el espacio geográfico. El espacio geográfico es eh, prácticamente es un concepto que se utiliza para definir el espacio físico organizado por la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, nosotros donde nos desenvolvemos, donde llevamos a cabo nuestra vida cotidiana, es un espacio, a lo que vamos a llamar un espacio geográfico. Dice aquí, ¿no? La definición es un espacio físico. Esto es un poquito de conceptos, de definiciones como tal, si quieren verlo así, científicos. Recuerden a los que ya les he dado química o esta parte del concepto de ciencia, recuerden que toda ciencia tiene que ser comprobable. Y en el ámbito de que tenemos que comprobar las ciencias, la geografía no es la excepción, tenemos que comprobarla. Y recuerden cómo se comprueban las cosas porque tenemos un método científico. En este caso, la geografía se va a apoyar de esto que llama espacio y en esta parte física. Recuerden, todo lo que tenga que ver con físico, o cuando diga físico, es que es tangible. Bien, es decir, lo que podemos tocar, lo que podemos oler, lo que involucra nuestros cinco sentidos. Entonces dice, es el espacio físico, es decir, donde lo que es tangible, donde estamos cotidianamente o donde vivimos día a día. Bien. Dentro del espacio geográfico vamos a tener los componentes del espacio geográfico. Ahora vamos a hablar acerca de los componentes del espacio geográfico. Los componentes del espacio geográfico van a ser tres.
¿no? Va a ser el componente natural, el componente social y el componente económico del espacio. Repito, si pusiste atención a la definición que te di acerca de la geografía, te dije, es la interrelación, ¿no? Entre el medio físico, ¿no? Como tal, lo tangible, por eso te lo expliqué en la diapo pasada, que es el medio físico, la interrelación entre el medio biológico, ¿no? Aquí está, lo natural, y lo humano. Prácticamente estos dos ámbitos, el social y el económico, tienen que ver con lo humano. Bien, ¿qué son los componentes naturales del espacio? ¿A qué crees que me estoy refiriendo? Pues sí, a la flora y a la fauna, a lo social. Prácticamente este social y económico, repito, tiene que ver con lo humano. Lo social tiene que ver a todas las costumbres, tradiciones o a todo el entorno cultural que tiene la sociedad. La lengua inclusive podría entrar aquí, ¿no? Lenguas como tal. Y económico, pues esto no es más que las actividades económicas. ¿Cuántas actividades económicas hay? Tres. Actividades primarias, actividades secundarias y actividades terciarias. Bien, vamos a explicar en diapositivas posteriores. Dejen de escribir, quien esté escribiendo lo voy a sacar. Bien, este, no estoy jugando, niños. Esto es para ustedes, para que no se atrasen. Pero repito, quien no esté interesado, de verdad, con todo gusto, lo invito a que salga. Y mejor, si yo me quedo con 10 alumnos en esta clase, pero esos 10 alumnos van a poner interés y de verdad van a pasar la materia, yo con esos 10 me quedo. No necesito tener aquí 80 participantes que no estén poniendo atención. Prefiero tener 10 o 15 que estén poniendo atención, va. Dejen de jugar, por favor. Bien. Entonces, el componente natural, social y económico. Eh, bien, el siguiente tema, entendiendo esto de tratar de hacer las descripciones, repito, la geografía significa descripción, es una descripción de la Tierra. Para poder hacer las descripciones necesitamos una herramienta. Vamos a hacer las descripciones a partir de la creación de las líneas imaginarias. ¿Cuándo y dónde se describen las líneas imaginarias? Se describen entre los años 1912 y 1916 en el Observatorio de Greenwich, en Londres. De hecho, creo que les suena, ¿no? Ese Observatorio de Greenwich. Hay una línea imaginaria llamada el Meridiano de Greenwich que parte el mundo en dos. Bien, pero pues antes de seguir, ¿no? Antes de llegar hasta aquellas líneas imaginarias, necesitamos entender de dónde salen todas esas líneas imaginarias y cómo se logró hacerlas. Bien, eh, por ejemplo, una proyección, hay que entender primero qué es una proyección. Entonces, chéquense, ¿qué es una proyección? Eh, Tú estás ahorita frente a tu ordenador, tu computadora, tu celular, tu tablet, lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué proyección? Es decir, ¿cómo estás viendo tú a tu computadora? Ah, pues tienes la proyección frontal de la computadora, es decir, le estás viendo el frente. Bien, ¿qué pasaría si yo volteo la computadora o volteas tu aparato celular o lo que tengas donde estés trabajando? No vas a tener ya una proyección frontal, vas a tener ya una proyección dorsal o del dorso de la computadora, de la parte posterior de la computadora. Bien, entonces, a eso le vamos a llamar una proyección, la forma en la que yo voy a ver a la Tierra, cómo la voy a ver. Eh, Esto llévenselo, la forma natural de la Tierra no es esférica, así, o ovoidal, ¿no? La forma natural de la Tierra es geoide. ¿Qué quiere decir geoide? Miren, como viene aquí esta especie de globo terráqueo, más bien este globo terráqueo, la forma geoide, como viene aquí, miren, son los polos achatados o los polos aplanados y es una estructura semiesférica, no es una esfera como tal. Los polos son aplanados y es una estructura semiesférica. ¿Por qué tiene esta forma? Hay un porqué, siempre hay un porqué de las cosas. La Tierra lleva a cabo dos movimientos, movimiento de rotación, que va dando vueltas sobre su propio eje, y el movimiento de traslación. El movimiento de rotación va a generar en la Tierra una fuerza
¿no? Esto que le va a dar esa estructura semiesférica. Pero chéquense qué sentido tiene el eje de rotación de la Tierra, ¿no? Así sigan el láser, va girando de aquí hacia acá, de aquí hacia acá, de aquí hacia acá. Entonces los polos no tienen de alguna manera alguna interacción, ¿no? Va girando así. Ahora, ¿por qué los polos se aplanan o por qué los polos se achatan? Hay una fuerza que a ustedes les enseñan en física o en química que se llama el magnetismo de la Tierra, ¿no? Que hace unas líneas así como las estoy trazando aquí en el láser, ¿no? Bien, esas fuerzas lo que van a hacer es compactar los polos, ¿no? Tanto polo norte como polo sur. Y a esa forma la llamamos geoide. Pero bien, ¿están de acuerdo que hacer una representación de la forma geoide de la Tierra es algo complicado? Bien. Entonces, es por ello que nosotros vamos a hacer tres proyecciones. Repito, ¿qué es una proyección? La forma en la que vamos a ver la Tierra. Bien, es la forma en la que vamos a ver la Tierra. Entonces, vamos a ver de tres formas distintas a la Tierra. La primera forma de verla va a ser a través de un cilindro y la proyección se llama proyección cilíndrica. Como pueden ver en la imagen, es decir, en vez de ver a la Tierra como una esfera, ¿no? Como está aquí, la voy a ver en forma de cilindro. Y bien, imagínense, ¿qué es esto que está acá? Hagan de cuenta que yo corto este cilindro por la parte de atrás, así la corto, y la despliego, y me va a quedar esto. Es decir, es una proyección cilíndrica. Yo en vez, en lugar de ver a la Tierra como una esfera, la veo como un cilindro y me va a dar este tipo de proyección. ¿Esto qué es? Pues es un mapa, ¿no? Las proyecciones cilíndricas, la gran ventaja que me da es que yo puedo desarrollar o diseñar mapas. Ahorita vamos a ver las características puntuales de los mapas. Siguiente proyección es dejen de rayar. La siguiente proyección es la proyección cónica. Bien. Eh, Repito, en vez o en lugar de ver a la Tierra como una esfera, yo la voy a ver como un cono, bien, como está aquí. Entonces, esta representación cónica, igual lo mismo, haz de cuenta que yo parto el cono, ¿no? Lo parto por acá, por la parte posterior, y entonces lo extiendo, y me va a quedar una herramienta similar a esta. Chécate, de alguna manera las proyecciones cónicas ya intentan representarme en las curvaturas de la Tierra. Bien. Eh, ¿No? Como se ve aquí. Pero, no la representa como es o tal cual es, sino solamente intenta hacer una representación, ¿no? Intenta de alguna manera darme esa curvatura de la Tierra. Bien, por ejemplo, aquí están arriba más imágenes, ¿no? De cómo son esas proyecciones cónicas o cómo se hacen. Miren, chéquense, aquí está la Tierra, ¿no? Y se le pone el cono encima y de alguna manera se va desplegando la Tierra hacia el cono, es decir, como lo hicimos en la proyección cilíndrica, para que al final me quede algo así. Le hacen un corte, es lo que tiene aquí, le hacen un corte y me queda esto. Bien. Las proyecciones cónicas principalmente, tú ya viste, la utilizo para ver ciertas regiones. No puedo ver como todo el globo terráqueo, solamente puedo ver ciertas regiones, continentes, países, a diferencia de una proyección cilíndrica que sí me permitía ver todo el planeta. Algo curioso es que si yo junto varias proyecciones cónicas, puedo crear planisferios, ¿no? Pero conjuntando varias proyecciones cónicas. Y bien, y por último vamos a tener la proyección azimutal. ¿Qué es la proyección azimutal? Es esta o esta que está acá. Eh, Dejen de rayar. Bien. ¿Y cómo es la proyección azimutal? Yo voy a ver la Tierra desde la parte superior, como si la viera de arriba hacia abajo, o voy a ver la Tierra de abajo hacia arriba, ¿no? Como está aquí en el dibujo. Lo único que yo voy a poder ver es los polos, o es la única proyección, la azimutal, que me deja ver fielmente a los polos, tal como son, ¿no? Esta es otra proyección, este es el norte, el Ártico, y voy a ver es el sur, perdón, desde el Antártico hacia el norte. Bien.
Y aquí vamos a tener, o aquí tenemos esta imagen, se las puse para que vean la diferencia o la comparación de las tres proyecciones. Vamos a repetir, proyección cilíndrica, yo puedo ver toda la Tierra, proyección cónica, solamente algunas partes de la Tierra, y la proyección azimutal es la que me permite ver fielmente a los polos. Bien. Para seguir y para darle a esto de las líneas imaginarias tenemos que entender esto, son los puntos cardinales. Los puntos cardinales prácticamente los vamos o se sacan a partir de la posición del Sol. Bien, esto es para, o sea, este monito que está acá, pues es para que ustedes vean de dónde sale. Y esto es una herramienta llamada la Rosa de los Vientos, donde nos dice los puntos cardinales. Bien, los puntos se sacan a partir de la posición del Sol. Donde sale el Sol siempre va a ser el este, donde se oculta el lado poniente o oeste. Siempre, para saber dónde está el norte y el sur, siempre le vamos a dar la mano derecha a donde sale el sol, siempre. Entonces, del lado derecho, el este, del lado izquierdo, el oeste. En esa posición, el frente o hacia el frente va a estar el norte y hacia atrás va a estar el sur. Bien. Ahora, en una rosa de los vientos, muchos se confunden entre oeste, este, oeste o qué cosa, ¿no? Entonces hay una memotecnia bien fácil para aprendernos esto de la rosa de los vientos. La memotecnia es no sé, chécate, no sé, ¿no? En sentido contrario a las manecillas del reloj, no sé, ¿no? Y de esta manera, pues no hay falla para que le des a los puntos cardinales. Hay otra, pues no es memotecnia, pero hay otra forma de saber dónde está el este y el oeste. Por ejemplo, en un mapa, si tú le extiendes Europa, ¿dónde se encuentra Europa? ¿A la derecha o a la izquierda? Se encuentra en un mapa, se encuentra por lo regular o por lo general del lado derecho. Europa, ¿ya viste? Lado derecho, Europa, oeste, este. Y entonces el lado contrario, América, está en el oeste. Aquí, ojo, miren, en sus exámenes, lo más común es que les pongan esto, la W, que es West, la nomenclatura en inglés. Bien, pero pues es lo mismo, es oeste. Bien, todos, vamos a seguirle. Ahora sí, las líneas imaginarias, vamos a tener dos. Solamente tenemos dos líneas imaginarias, no es que haya muchas. ¿Cuáles son esas dos líneas? O son paralelas o son meridianas, no hay de otra. Vamos a empezar por los meridianos. El mundo, el planeta, ya habíamos comentado esto, se va a dividir en líneas imaginarias que se establecen en Greenwich, en Londres, entre los años 1912 y 1918. Bien, entonces, a partir de que se establecen esas líneas imaginarias, o más bien cómo se establecen esas líneas imaginarias. Los meridianos, ¿no? Que son estas líneas que van a seguir el sentido del eje terrestre, es decir, y también el eje terrestre es imaginario, no es que haya ahí un eje, ¿no? Atravesado y que a partir de ese eje la Tierra vaya dando vueltas, es imaginario. Bien, entonces, ¿qué sentido lleva el eje terrestre? El eje terrestre va de polo norte a polo sur o de polo sur a polo norte. Entonces, todos los meridianos van a llevar ese sentido del eje terrestre de norte a sur, siempre. Bien, partiendo del meridiano de Greenwich. El meridiano de Greenwich, ¿por qué se llama meridiano de Greenwich? Pues va a atravesar toda la ciudad de Londres, ¿no? Por el observatorio de Greenwich, y va a dividir la Tierra en dos, en el hemisferio este y en el hemisferio oeste, ¿no? Al revés, oeste y este, ¿va? Recuerden, este, Europa, oeste, América, ¿no? Entonces va a dividir el mundo en dos hemisferios. Bien, los paralelos van a ser líneas perpendiculares al eje terrestre. ¿Qué quiere decir una línea perpendicular? Tiene que formar un ángulo de 90 grados, es decir, respecto a la línea del eje terrestre. Es decir, el eje terrestre viene haciendo esto, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, todos los paralelos conforme al eje terrestre van a formar ese ángulo de 90 grados. Entonces es una línea perpendicular.
Todas las líneas perpendiculares al eje terrestre las vamos a llamar paralelos, partiendo de una línea central. El ecuador, de hecho el ecuador no es este, estaría por acá, ¿no? Este sería el ecuador. Bien. El ecuador igual va a dividir la Tierra en dos grandes hemisferios, en el hemisferio norte y el hemisferio sur. Entonces, si somos de alguna manera o haciendo un análisis, ¿cuántos hemisferios vamos a tener? Vamos a tener 4 hemisferios. De este lado, supongan que tengo aquí el Ecuador, ¿no? Atravesado por acá. Este va a ser el hemisferio noroeste, hemisferio noreste, hemisferio sureste y el hemisferio suroeste. 4 hemisferios vamos a tener a partir de las líneas. Y ya nada más, principales líneas imaginarias en el mundo, que sería esto. Vamos a tener el Ecuador. Esto solamente es una representación gráfica. Repito, el Ecuador pasa por acá, pero es una representación gráfica nada más. ¿Por qué el Ecuador, si nosotros lo vemos en un mapa, pasa por acá, ¿no? Y decimos que el Ecuador divide a la Tierra por la mitad. Recuerden, la Tierra no está así, la Tierra tiene un grado de inclinación. La Tierra está inclinada. Y entonces ese grado de inclinación hace que el Ecuador visualmente nos dé un efecto visual que esté por debajo. De hecho, si ya vemos un globo terráqueo que está acá, miren, ¿dónde queda el Ecuador? Justo en la mitad, ¿no? Justo en el centro. Sin embargo, el tipo de proyección pues no nos permite ver esto, ¿no? Bien. Espero haya quedado claro eso, por qué se ve así, ¿no? Entonces, por la proyección, recuerden, la proyección ya la vimos. El Ecuador va a dividir la Tierra en dos, ¿no? Polo norte, polo sur, o hemisferios norte, hemisferio sur. Vamos a tener los trópicos, que es el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio. Hacia arriba vamos a tener los círculos polares, el círculo polar ártico y hacia abajo el círculo polar antártico. Nos va a dar el polo norte y el polo sur y recuerden por Londres, que sería por esta parte, pasa el meridiano de Greenwich por acá, recuerden acá está Inglaterra, esto de acá, entonces por acá va a pasar el meridiano de Greenwich y esas son nuestras líneas imaginarias principales. Esta es muy común que se las pregunten. Te ponen el globo terráqueo, le quitan los nombres y te los tienes que poner. Pero hay una memotecnia, miren. Creo que Ecuador y Meridiano de Greenwich no hay falla, ¿no? Esas creo que están, o tienen que estar de cajón. Polo Norte y Polo Sur, pues creo que también tienen que estar de cajón, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Entonces el problema está en estas, ¿no? Entre los trópicos y los círculos. Mira, chécate, ¿qué es más corto? ¿Cáncer o Capricornio? Capricornio es más corto que Cáncer, ¿ya viste? ¿Y qué es más corto? ¿Ártico o Antártico? Ártico es más corto que Antártico, entonces nosotros decimos que las palabras cortas van hacia arriba y las palabras largas van hacia abajo.